Hospital Central Militar y el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, avalado por la Universidad de Ejército y Fuerza Aérea. Médico especialista adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital General de Irapuato. Nos acompaña con el tema manifestaciones gástricas y COVID-19. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Pineda. Pues agradezco mucho al Colegio de Médicos que me inviten por otra vez a estar con ustedes en este tipo de charlas donde todos aprendemos muchos. El día de hoy quiero platicarles sobre las manifestaciones gástricas de esta enfermedad que nos tiene pues muy apresumbrados a todos en el mundo, el COVID. Para empezar, tenemos que comprender poco a poco cómo es que se afecta la vía gástrica, si siendo este un virus totalmente respiratorio, cómo es que entra a afectar también el tubo digestivo. Para esto quiero platicarles un poquito, que creo que nos va a servir a todos, la manera como el virus, por medio de esta proteína S, que es algo que quise comentarlo porque prácticamente ahorita es de cultura general para todos los médicos, nos exigen mucho los pacientes que sepamos más del coronavirus y pues a lo mejor ya más de los 70 que nos están viendo lo saben, pero para a lo mejor alguno que todavía no conozca bien la estructura del virus y cómo es su patogenia, nos pueda ayudar. Entonces, esta glucoproteína S es parte de las 4 proteínas que forma el coronavirus. Doctor, no sé si quiera compartirnos su pantalla. Permítame tantito. Esto de la tecnología. ¿Ya estamos ahí? Listo, doctor, muchas gracias. Perdón. A veces por la edad no se acostumbra uno a esto. Pues, como le estaba diciendo, quiero empezar platicándoles cómo se estructura el COVID. Lo forman 4 proteínas. La proteína S, que es una proteína que permite, que está en la espiga, esta proteína es la que permite el enlace con las uniones de los ECA2 y esto permite con una glucolización que se fije bien a la célula y permita entrar el RNA viral. Las otras proteínas que forman el virus, la proteína E, ¿sí?, de la envoltura, esta parte roja, la proteína M de membrana, que es esta parte verdecita que la pusieron aquí, y la nucleoclápside, que es realmente el RNA, que es lo que donde está el RNA que contagia a las células. La proteína S, pues la de alta afinidad por los receptores de angiotensina tipo 2, y esto favorece la invasión viral a las células del cuerpo. Los receptores ECA están asociados al cromosoma X. El comentario aquí es por qué vemos tantos hombres enfermos de COVID y por qué no tantas mujeres. Afortunadamente, por si llega a pasar algo grave, no nos quedemos sin gente, ¿no? Que se mueran los hombres, no las mujeres. Bueno, está ligado al cromosoma X y entonces los hombres tenemos más receptores que las mujeres a nivel de respiratorio y a nivel del tracto gastrointestinal. Esta característica incluye a que haya más manifestaciones clínicas, como les dije, en varones, y también podemos ver estas manifestaciones por incremento de los receptores de la angiotensina en pacientes que fuman y en pacientes con enfermedades respiratorias. Oigan, pero si el estómago está ácido y hace algunos años, inclusive decíamos los gastroenterólogos, es un estómago que es estéril, o sea, no puede nada infectarlo. ¿Cómo es posible que viva ahí el Helicobacter pylori? ¿Se acuerdan? Bueno, el virus encontró la manera. ¿Cómo? Bueno, él aprovechándose de su superproteína S,
ese como la de Superman, se agarra bien de las células del esófago, de los enterocitos, de las cromoafines del estómago, de las células de la superficie apical del ilion y el colon, y permite invadir los enterocitos, permite invadir las células epiteliales de la lengua, y entonces es por eso que va a ocasionar varios síntomas que a continuación voy a platicar referentes a la infección por coronavirus. Esto se da a pesar del pH bajo, la proteína rápidamente se adosa con esta superproteína que está en las espigas. La glucolización es ayudar a fijar la membrana para que ésta pueda pasar su contenido viral adentro de las células. Y esto ayudado, insisto, por los receptores de la angiotensina tipo 2. También estas uniones que va a hacer el COVID, el SARS-CoV-2, a nivel del intestino, va a condicionar varios cambios. Déjenme les platico cómo. Fisiológicamente, el receptor IECA2 expresa transportadores como un aminoácido BAT1. Esto ayuda a que el triptófano entre al enterocito. El enterocito, a nivel del sistema retículo endotelial rugoso, permite la activación de péptidos y entonces elaboran péptidos antimicrobiales que favorecen una presencia de una microbiota sana, ¿sí? Una flora intestinal sana. Cuando el SARS-CoV-2 invade las células, entonces estas células dejan de tener la unión con el aminoácido, por lo tanto no hay metabolización suficiente del triptófano y por lo tanto se empieza a generar una disbiosis que confiere la susceptibilidad y la inflamación del intestino delgado, ¿sí? Con las consecuencias que va a tener. A nivel hepático, también se encontraron que hay conductos biliares y a nivel de los hepatocitos que expresan receptores de la angiotensina tipo 2, inclusive tan parecidos a los que encontramos a nivel alveolar tipo 2. Entonces, por eso la susceptibilidad a tener problemas a nivel gastrointestinal y hepáticos. Bueno, el SARS-CoV-2 se ha detectado en el tracto gastrointestinal, en la saliva, en la orina y en las heces fecales. Este es un tema muy interesante, porque normalmente estamos ahorita defendiéndonos de los estornudos, de la tos de los vecinos y de algunas situaciones más que nada respiratorios o con las gotículas que la gente expele al hablar. Pero se ha encontrado que también en las heces fecales, en algunos estudios, hasta la mitad de los pacientes presentaron positividad a SARS-CoV-2 en las heces fecales. Entonces, en un estudio que hicieron en China, PCR, tanto faringio como en heces fecales, demostraron que a nivel faringio podía mantenerse positivo 14 días. Por eso es que los 14 días que queremos que los pacientes con positividad a COVID se encierren, pero en las deposiciones encontraron ellos hasta 4 semanas de positividad de la PCR. Entonces podemos considerar al COVID, y es algo que no se ha mencionado mucho, pero podemos considerarlo también como un riesgo de contaminación fecal oral, que esto pues agravaría mucho en países que tenemos deficiencias en el lavado de manos y todo esto. Dicho de paso, por eso es tan útil que el lavado de manos, que también nos va a servir para disminuir las gotículas en el momento de respirar o al hablar, también el lavado de manos continuo, permanente, que vamos a hacer, pues va a permitir que no haya una contaminación fecal oral en este tipo de pacientes con COVID. Pero, ¿qué hay en México?
El doctor Schmulson en México, junto con otros colaboradores, hicieron una revisión y pues acostumbrados un poquito a los metaanálisis, ellos se fueron a buscar estudios, artículos y hacer metaanálisis, que es un trabajo bastante arduo hacer revisión de artículos. Parecería muy sencillo, pero cuando uno ya se pone a juntar los artículos y a analizarlos todos, realmente es un trabajo muy, muy arduo. Ellos revisaron 15 artículos. Con esto juntaron 2.800 pacientes. Por lo tanto, es un número bastante considerable. La prevalencia de síntomas gastrointestinales tuvo una variación entre 3 y 40% de los casos, ¿sí? Casi 40% de los casos. La diarrea, un 7.5%, las náuseas, 4%, anorexia, 0.5%, dolor abdominal, 0.3%, eructos y reflujos manifestados por los pacientes fue de 25%. ¿Qué encontraron en Colombia? El doctor Fuentes Díaz y Zabaleta. Náuseas y vómitos de 1 a 15%, diarrea de 5 a 30%. En la revisión bibliográfica que se hace, encontraron ellos que en la población pediátrica, como en toda infección viral, si ustedes lo recuerdan, los síntomas predominantes en niños fueron el vómito y la diarrea. Si ustedes recuerdan, cuando tenemos infecciones virales, muchos niños, inclusive con gripa o rotavirus, llegan a consultorios con cuadros muy, muy dramáticos de vómito y diarrea, y fue la predominancia en el estudio que ellos revisaron los colombianos, que en los niños principalmente fue el vómito. En adultos la presentación, como les digo, va casi del 2% al 16%. La diarrea se presentó entre el 5 y el 30% de los casos, y las alteraciones del perfil hepático y pancreático casi en la mitad de los pacientes o una tercera parte. Con todo lo que tenemos ahorita y por lo nuevo de esta enfermedad, no se puede descartar que las alteraciones en los adultos ya con 4 días de encame, de vómito, diarrea o alteración en el perfil hepático pudieran haber sido secundarios al tratamiento que estamos empleando. Recuerden que ahorita seguimos en el mundo tratando de darle con palos al virus, tratando de controlarlo. Y dentro de ellos los antivirales o retrovirales que han usado pueden tener daño hepático, independientemente del daño hepático que también puede producir el SARS-CoV-2. En un estudio en Hong Kong, metaanálisis bastante interesante también, juntaron 4.243 pacientes con poblaciones predominantemente asiática y europea. Las manifestaciones gastrointestinales, pues prácticamente de un 15%, 17%, con un índice de confianza del 95% para este estudio. La anorexia fue el principal síntoma que tuvieron en ellos, seguido de la diarrea, náuseas y vómito en un 10% y dolor abdominal en un 9% de los casos. En otro metaanálisis, con 4.234 pacientes, se demostró que la sintomatología gastrointestinal estaba más relacionada con la gravedad del paciente, encontrando que los pacientes graves tenían hasta un 17% de ellos, 17% tenían sintomatología gastrointestinal, y en el 12% de los no graves presentaban síntomas gastrointestinales. Los pacientes con síntomas gastrointestinales, todos presentaban fiebre de estos que estudiaron, pero 54% de los que tuvieron gastrointestinales no tenían sintomatología respiratoria como la tos. El RNA viral, ellos lo encontraron en el 15% de los pacientes estudiados, y su conclusión es que la anorexia fue el síntoma gastrointestinal más frecuente, seguido de la diarrea,
náuseas y vómitos en un 10% y dolor abdominal en un 9%. Con todo lo que aquí llevamos estudiado, pues entonces tenemos que tratar de interpretar qué es lo que está pasando con esta infección por SARS-CoV-2. Tenemos claro que los receptores de la enzima de angiotensina son los responsables de la invasión del SARS-CoV-2 a nivel gastrointestinal. Cuando estos invaden mucosa oral, mucosa de la boca, epitelio de la lengua, pueden estos manifestarse con la anorexia, la falta de apetito, la disgeusia que muchos pacientes nos están refiriendo. Si observaron los estudios que pude revisar, en ninguno hubo una anotación muy concreta refiriéndose a la disgeusia de los pacientes. Siendo yo, por desgracia, un paciente que la vio el COVID muy de cerca, les diré que el primer síntoma que tuve fue la disgeusia. Tuve anosmia, disgeusia, posteriormente la fiebre y posteriormente los síntomas respiratorios aproximadamente entre el séptimo y el 10º día de la infección. Estos pueden estar relacionados entonces con la presencia de receptores de la enzima convertidora de angiotensinógeno. El proceso inflamatorio local puede llevar a esta situación de la anorexia. Náuseas y vómito. Recordemos que en un paciente con proceso respiratorio también la pura leucocitosis, cuando hay procesos graves de infección a nivel hematológico, puede ocasionar que el paciente tenga náuseas y vómito por la pura fisiopatología del proceso respiratorio. Pero desde el punto de vista gastroenterológico, que fue el tema que quisimos revisar en esta ocasión para ustedes, pues lo podemos interpretar de esta manera. La afección de las células del epitelio del esófago, la afección de las enterocromafines del estómago y la cascada de citocinas pueden explicar el estado nauseoso y los vómitos en estos tipos de pacientes. Además, no podríamos descartar ni desechar que el hecho de usar medicamentos como la hidroxicloroquina, los macrólidos, que en muchos pacientes les llegan a ocasionar náuseas y vómito, entonces puede ser una conjunción de varios factores. Cuando un paciente llega al consultorio con síntomas gastrointestinales, sin síntomas respiratorios, en esta época debemos forzosamente pensar en COVID y no tanto por la moda, sino porque hay evidencia científica en relación a la unión de la enzima convertidora de angiotensinógeno, de los receptores, y cómo es factible que estos receptores participen en el proceso inflamatorio del organismo. La diarrea, pues la diarrea es un proceso fisiológico que en un inicio se los voy a platicar, ustedes ya me conocen, que trato de ser muy práctico y se los voy a platicar como me lo dijo mi primer maestro de gastroenterología. Todo aquello que estimule la mucosa del tubo digestivo, todo aquello que estimule la mucosa del tubo digestivo les va a causar diarrea. Sea virus, sea una comida que no pudieron digerir adecuadamente. Por eso el aceite de ricino ocasiona que hay un problema en la absorción a nivel del intestino delgado y entonces esto favorece un tránsito intestinal rápido, un vaciamiento rápido intestinal y por lo tanto la diarrea. Pero también observamos en los estudios que hay receptores para la enzima de angiotensinógeno a nivel del intestino que pueden favorecer este proceso de inflamación y esa inflamación disminuir el proceso de absorción y favorecer la diarrea. También, como se los expuse anteriormente, pues el uso de la cloroquina, los antibióticos, los antivirales,
pueden estar ocasionando este problema también. Entonces, es muy importante que todo paciente cuando llegue al consultorio de urgencias o a su consultorio, que llegue con síntomas gastrointestinales, no necesariamente respiratorios, tengamos en consideración que esto puede ser una manera de presentación del COVID. ¿Cómo lo vamos a abordar? Los tendré que decepcionar porque no tengo el tratamiento todavía ideal para saber cómo se va a manejar el COVID. Y es tema de otra plática completamente aparte. Pero ¿cómo lo vamos a abordar si tenemos un paciente con síntomas gastrointestinales? Pues debemos descartar de entrada otras patologías, porque también puede llegar y me ha tocado ver pacientes con COVID y colecistitis litiásica. El problema es, como sabemos todos, que no tenemos licencia para enfermarnos de una sola cosa. Entonces hemos visto covidengue, hemos visto pacientes con colecistitis litiásica o alitiásica y COVID, hemos visto pacientes con problema respiratorio severo y también con prostatitis en gente anciana. Entonces tenemos que abordar al paciente de una manera integral y descartar otras patologías sin olvidar que el COVID puede ser el origen de las manifestaciones gastrointestinales de nuestro paciente. Sugiero que lo estudiemos con un estudio de laboratorio. De entrada, creo que en todo Guanajuato, que es donde estamos compartiendo esta plática, tenemos biometría hemática, una química sanguínea, electrolitos séricos para ver qué tan deshidratado y qué tan descompensado está el paciente. Recuerden que hay pacientes que tienen enfermedades crónicas que van a ocasionar, metabólicas crónicas, que van a ocasionar cambios bruscos en los niveles de electrolitos y por lo tanto pueden manifestarse con alteraciones electrolíticas graves que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Verificar la función hepática. Tengo 2 pacientes cirróticos y con COVID. Entonces, tenemos que manejar todo esto. No es única y exclusivamente el paciente con COVID. Medidas de sostén. En la plática de hace un año creo que les mencioné esta parte. Cuando yo era alumno de medicina, que me preguntaba yo en la clase, maestro, ¿qué le hago al paciente que llega con diaforesis y deterioro del estado neurológico? Medidas de sostén. ¿Y dónde están medidas de sostén? En aquel entonces no había internet para yo meter en Google, en San Google, medidas de sostén y que me dijeran, ah, mira, medidas de sostén se refiere a todo esto. Medidas de sostén, pues, son todas las terapéuticas encaminadas a controlar la sintomatología del paciente y evitarle complicaciones. La hidratación, a ningún paciente, sea respiratorio, sea de origen gastrointestinal, va a tener problemas si lo mantenemos bien hidratado. Vamos a ayudarle a sus riñones, vamos a ayudarle a evitar que se deshidrate el paciente y vamos a tener un paciente más estable. En el proceso del COVID, a manera personal, el paciente con sintomatología respiratoria siente que le arde toda la vía respiratoria, desde la nariz, la faringe, la tráquea, uno la siente y la siente uno seca. Una buena hidratación permite al paciente tener mejores fluidos y manejar mejor las secreciones. Una gran maestra que es originaria de 2 aquí de la ciudad minutos de de Guanajuato, ponencia. ella nos decía, el mejor mucolítico para todos es la hidratación. Entonces, los pacientes con problema respiratorio pueden manejarse, deben manejarse también con una hidratación adecuada y teniendo parámetros clínicos, bioquímicos, para tener un seguimiento que evite que la insuficiencia cardíaca de la cual nos hablaba el doctor hace ratito, la vayamos a agudizar y vayamos a tener un problema mayor. El uso de antieméticos, porque debemos de evitarle al paciente que empeoren sus condiciones generales. Y el uso de antiespasmódicos para quitar los dolores. Actualmente, dentro de la terapéutica, se puede usar un medicamento que contiene diosmectita, que es en polvo, que nos va a ayudar a disminuir lo acuoso de las evacuaciones.
Entonces, de esta manera tenemos que ver al paciente, de una manera general, no olvidar que puede tener otras enfermedades y que aparte del COVID puede venir con otros problemas. El COVID pues es una infección, como a modo de conclusión quise ponerles en este último minuto, es una infección producida por un virus SARS-CoV-2. Es un reto para la humanidad, exige que de cada uno hacer nuestras tareas específicas para ayudar al colectivo humano y evitar una catástrofe sanitaria. El virus que ha salido de la historia natural de la enfermedad y vemos en Facebook y vemos en otros lugares, inclusive ven a sus libros de enfermedades virales y es un virus completamente atípico. Entonces esto nos va a exigir a todos los médicos mantenernos informados todos los días de qué hay de nuevo acerca de esta infección. Pues como es una enfermedad global, pues quise agradecerles en todos los idiomas. Yo sé que hay muchos que hablan inglés, francés, yo más o menos hablo el español y agradezco de todo corazón que me hayan invitado al Colegio Médico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Le robamos unos últimos minutitos aquí para, si nos alcanza el tiempo, algunas preguntas. Nos preguntan, ¿cómo podemos imaginarnos o diferenciar de una gastroenteritis viral de esta que nos da, o de, perdón, bacteriana a esta que nos da el COVID? Normalmente todas las infecciones virales a nivel gastrointestinal son evacuaciones muy líquidas y muy abundantes de un virus. Por ejemplo, rotavirus les da mucho vómito, les da un problema de intenso diarrea, muy acuosa. Vibrio cólera, recuerden que unas evacuaciones muy, muy acuosas. Aquí en el caso de la diarrea por coronavirus, por SARS-CoV-2, lo que se ha encontrado que son evacuaciones no tan abundantes. Han reportado los estudios de 2 a 3 evacuaciones por día, de moderada cantidad, y que se autolimitan 2 a 3 días. Entonces, no hay una manera para decir, esta diarrea es por gastroenterocolitis. Podríamos localizarlo si nos dice el paciente que se fue a comer unos tacos al centro, pues podríamos pensar que fue por comida. Entonces, hacer bien la anamnesis cuando llega el paciente es de suma importancia. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan, si entonces el hallazgo en virus en heces y vómito presenta un fuerte contagio, ¿cómo se deben de manejar los pacientes que asisten a sanitarios públicos? Pues ahorita, como estamos haciendo las recomendaciones de la limpieza de manos cada 5 minutos con alcohol en gel, con detergente, es muy, muy, muy importante que se haga esto. Sí, los pacientes que acuden a baños públicos, pues son una fuente de contagio muy importante. Y la única herramienta que tenemos para defendernos va a ser el lavado muy, muy exhaustivo de manos. Siempre. Y no saludar de mano. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Varios en el chat le expresan sus felicitaciones por esta ponencia. En nombre del Colegio de Médicos de Irapuato, le agradecemos su participación, su colaboración, que también lo vi el año pasado y esperemos nos acompañe en el siguiente. Muchísimas gracias y posteriormente le haremos llegar su constancia. Gracias. Vamos a continuar con nuestras presentaciones el día de hoy. Agradecemos al Laboratorio Clínico Reforma por su patrocinio. Ahora es el turno y es un honor para mí presentarles